Mi nombre es Shihan Alejandro Salinas Soria y pues estoy estudiando la carrera de Derecho, en el cual nos pidieron hacer un video, ¿no? Explicando la importancia sobre lo que es el derecho romano. Y pues a continuación vamos a ver un poco un concepto de derecho romano y cuál es la importancia que tiene justamente ahora en la actualidad. Basándonos en esos puntos, pues vamos a empezar. Concepto de derecho romano. El derecho romano fue un sistema normativo que rigió en la Edad Antigua y parte de la Edad Media, en Roma, desde el año 753 a.C., fecha de su fundación en la que nace como una pequeña aldea para luego expandirse merced a las conquistas, hasta llegar a ser un vasto imperio cuya parte occidental cayó en poder de pueblos bárbaros en el año 476. Subsistiendo en este derecho en el Imperio Romano de Oriente hasta el descenso del emperador Justiniano, ocurrió en el año 565. Algunos autores también consideran comprendido dentro del derecho romano a las leyes romano-bárbaras, normas dadas por los bárbaros invasores en las zonas de España, Italia y la Galia meridional, que se basaron en principios romanos de derecho. Sin embargo, este conjunto de principios, preceptos y normas jurídicas no se extinguió con la muerte de Justiniano, pues aún sin hallarse vigente, continúa su influencia como fuente de derecho en las legislaciones occidentales actuales. Además, es materia de la mayoría de los países en sus facultades de abogacía, incluyendo los ex países de la Unión Soviética y China. El genio romano, desde el punto de vista jurídico, es innegable. El ius, o derecho humano, que supieron diferenciar del fas, derecho divino, aunque éste le daba contenido, nació inspirado en su espíritu práctico, que lo llevó a resolver situaciones que se les iban presentando, creando instituciones que se mantuvieron en muchos casos idénticas hasta el presente. Por ejemplo, en materia de contratos, de derechos reales o de derecho sucesorio. Para continuar con el video, pues para entender, digamos, la importancia que tiene el derecho romano en la actualidad, pues vamos a explicar un poco sobre las bases del derecho romano. Los más de 1000 años de legislación y formas de entender la ley del Imperio Romano abarcan desde el primer código de las leyes de la antigüedad, la ley de las 12 tablas, hasta la compilación jurídica que se realizó con el emperador Justiniano en el siglo XI después de Cristo, conocida como el Corpus Iuris Civilis. Para construir el ordenamiento jurídico que forma el derecho romano, se tomó como base la costumbre, es decir, los actos socialmente aceptados y que a través de la repetición quedaban válidos, como una forma de actuar legítima para responder a una necesidad jurídica. Por tanto, los romanos regulaban tanto la esfera pública del ciudadano, su relación con el Estado, como la privada entre los propios ciudadanos, apoyándose en las soluciones similares que habían resuelto de forma exitosa conflictos de propiedad, compraventas viciadas, adquisición por posesión continuada en el tiempo, hurtos, delitos violentos, situaciones que hoy en día han quedado reflejadas en nuestro ordenamiento, en el Código Civil, Código Penal y en el Código de Comercio, entre otras normas que contribuyen a la base del sistema jurídico. Pero además de la costumbre, el derecho romano tenía otras fuentes, las decisiones que tomaba el Senado como representante del pueblo sobre las normas que debían regir a los ciudadanos, los pronunciamientos de las manifestaciones romanas, las leyes aprobadas por los ciudadanos en los comicios, los plebiscitos, que es la denominación de las decisiones que tomaba la plebe romana en sus asambleas, los iura u opiniones de los juristocultos, y a partir del principado las constituciones imperiales.
o normas que emanaban de los propios emperadores. Estas decisiones tomadas por los distintos órganos en que se organizaba la sociedad romana sirvieron para dar forma a un cuerpo legal escrito que complementaba las normas no escritas, un ordenamiento que establecía los derechos y libertades de los ciudadanos y la forma de resolver los conflictos o de castigar los incumplimientos. A pesar de ser una legislación tan antigua, su influencia en diferentes factores sociales, políticos y económicos ha trascendido en el tiempo. Esto se debe a que los romanos supieron elaborar un cuerpo legislativo sencillo, capaz de dar respuesta a los conflictos que surgían entre los ciudadanos de la manera más simple, sin buscar grandes formulaciones teóricas, aunque con un espíritu formalista muy sólido, tanto en la interpretación de su derecho como en su aplicación, buscando la solución más justa a cada uno de los casos en concreto, y con una enorme capacidad de adaptación a los cambios y necesidades imperantes en cada momento en la sociedad. De forma simplificada, el derecho romano distinguía entre varias formas de comprender lo que era justo conforme a derecho. Ius, normas creadas por el hombre, iniuria, lo contrario a esas normas. Fas, voluntad divina. Nefas, lo contrario a la voluntad divina. Su ordenamiento también distinguía entre derecho público, que era la parte del ordenamiento jurídico que regulaba la acción del Estado en áreas del interés general y velaba por su relación con el ciudadano u otras comunidades independientes. También el derecho privado, que era la esfera jurídica que regulaba las relaciones entre los ciudadanos y sus intereses particulares. Según el jurista Celso, el derecho era el arte de lo bueno y lo equitativo, y de acuerdo con Ulpiano, la justicia era definida como la voluntad constante de dar a cada uno su derecho, apoyándose en el derecho romano en tres conceptos: honeste vivere, o vivir honestamente; alterum non laedere, o no dañar al otro, porque quien ocasiona un daño a otra persona lesiona sus derechos y queda expuesto a una sanción; sum cuique tribuere, o dar a cada cual lo suyo, es decir, cumplir con las leyes, los contratos, pactos y reconocer el derecho ajeno. Sin embargo, una de las diferencias con la concepción actual del derecho es que en el antiguo ordenamiento romano no todo ser humano era sujeto de derechos y por tanto no reconocía derechos a toda la sociedad, dejando fuera a los esclavos, que eran considerados cosas. Por su parte, se concedió a los latinos una especie de semi-ciudadanía, pudiendo algunos de ellos llegar a convertirse en ciudadanos romanos. En cambio, los derechos del resto de extranjeros y peregrinos dependían del tratado que su comunidad hubiera firmado con Roma. Se concedió a algunos la posibilidad de realizar actos jurídicos válidos regulados por el derecho de gentes, pero se podía dar muerte a los que se rendían sin condiciones. Asimismo, no todos los ciudadanos romanos tuvieron los mismos derechos, sufriendo algunas importantes limitaciones por razón de sexo, condición social, profesión o religión. Entre otras causas, por ejemplo, las mujeres no pudieron formar parte del ejército o de las asambleas, careciendo de derechos políticos, y para actuar en el tráfico jurídico necesitaron durante muchos siglos la asistencia de un tutor. A continuación, el derecho romano en la actualidad y su importancia. Ni la caída del Imperio Romano de Occidente a finales del siglo V, ni el Oriente en el siglo XV supuso la pérdida de vigencia del derecho romano. Los estados europeos a lo largo de los siglos posteriores siguieron aplicando sus preceptos y recuperaron su estudio e interpretación para adaptarlo a sus circunstancias contemporáneas. No es hasta los siglos XVIII y XIX cuando los países como Francia, Alemania o España impulsan el movimiento codificador de sus propios ordenamientos y dan forma a nuevos cuerpos legislativos. En el caso de España, el Código de Comercio vigente se promulgó en 1885 y el Código Civil en 1889.
Ambos textos han sido modificados en estos más de 130 años para adaptarse al cambio social español, pero la base y la simplicidad de algunos preceptos ha permanecido en el tiempo. En la actualidad, el plan de estudios de grado en Derecho cuenta con una asignatura específica de Derecho Romano, que al estudiarse al principio de la carrera ayuda al alumno a comprender mejor instituciones jurídicas que se desarrollan hace siglos y que siguen plenamente vigentes. Son el concepto de persona física, capacidad jurídica y de obrar, obligación, derecho real, negocio jurídico, garantía, proceso, sucesión hereditaria o propiedad privada, por ejemplo, contribuyendo a una interpretación más precisa de su regulación actual y permitiendo tanto completar como corregir sus lagunas. El estudio del derecho romano aporta al futuro abogado una visión global de un sistema jurídico y la lógica que lo estructura, razón por la que ha servido de base a lo largo de los siglos para el desarrollo de los cuerpos jurídicos de muchos estados actuales. Gracias.